Estamos en una entrevista más de la serie del proyecto de Historia 2010, el Atlántico Iberoamericano y la Modernidad, y nos acompaña hoy el doctor Luis de la Calle, doctor por las universidades de Virginia en los Estados Unidos y por el ITAM acá en México, y vamos a realizar una entrevista que nos gustaría centrar sobre, en términos muy generales, sobre algunos de los que entendemos problemas derivados del propio desenvolvimiento histórico del área iberoamericana desde precisamente los momentos de la modernidad hasta la actualidad. Concretamente, el doctor Luis de la Calle ha venido reflexionando intensamente sobre un concepto que entiendo que precisa en principio de aclaración para nuestros lectores y para nuestros oyentes, que es el concepto de rentismo. Me gustaría, en primer lugar, que nos indicara de una manera clara, de manera que lo puedan comprender bien también la generalidad de nuestros lectores, en qué sentido maneja este concepto de rentismo y, sobre todo, los contrastes que puede tener este concepto respecto del concepto de renta, que es quizá el que más habitualmente maneja la gente común, y en qué sentido que le añade el concepto de rentismo al concepto que solemos utilizar más habitualmente. Sí, en el idioma español el concepto de renta es sinónimo de ingreso. Los ingresos que reciben las familias, los trabajadores, las empresas. En el idioma inglés, de inglés de los Estados Unidos, la renta se refiere sobre todo a el pago por un alquiler. En el caso mexicano, renta se utiliza tanto como ingreso, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, como también derivado de la cercanía con Estados Unidos, el alquiler. Y los economistas desarrollaron a través de la tradición inglesa, sobre todo, un concepto sobre renta económica. Y rentismo, del francés rentier, viene de las personas que reciben un beneficio económico a través de una renta económica, en la que el ingreso que se obtiene de ella es más que proporcional al esfuerzo al que se dedica en su obtención. Entonces, la renta económica implica un beneficio adicional más allá de la utilidad normal que uno podría derivar de una actividad. Entonces, por ejemplo, en una empresa que tiene una renta económica, la puede tener de una manera permanente, no se extingue, o por lo menos no se extingue en el corto plazo, aunque hubiera competencia, porque tiene una ventaja comparativa excepcional que le lleva a tener un beneficio extra normal. Entonces, el concepto de rentismo está relacionado con el hecho de recibir un beneficio que es más que proporcional al esfuerzo que uno pone para llevar a cabo una actividad profesional u otra. El efecto de una renta económica está relacionado con el hecho de que una persona o una empresa o una nación recibe un pago superior al precio mínimo al que esta persona, esta empresa o este país estaría dispuesto a vender un bien o un servicio. Entonces, también en términos generales, podríamos decir que desde el punto de vista de la teoría económica, rentismo es siempre un concepto que tiene una connotación peyorativa, una connotación negativa, es decir, es algo indeseable dentro de la economía, o es algo que puede entenderse también como positivo para el desarrollo global. Bueno, es positivo para la persona, la empresa que lo recibe, y desde el punto de vista de la teoría económica pura, es una desviación de la competencia perfecta. En un régimen de competencia perfecta, teórico, porque obviamente no existe en la realidad, no hay rentas. Porque en un régimen de competencia perfecta se puede reproducir la tecnología que utiliza una persona o una empresa para proveer un servicio o un bien, y la reproducción al infinito de ese bien o servicio con esa tecnología asegura que la renta se disipe. De hecho, se elimina la renta económica porque al entrar nuevos participantes al mercado baja el precio de tal manera que al final del día solamente se compensen los costos, incluido el costo del capital, pero no hay una renta económica. Entonces, desde el punto de vista teórico,
una renta es contraria a la existencia de la competencia económica perfecta. Pero una cosa es la teoría y obviamente de otra es la realidad. En la realidad puede haber casos donde haya rentas que perduren en el tiempo y que benefician a la persona o la empresa que recibe la renta, pero pueden ser menos benéficas para los que pagan ese diferencial de precio. Luego hablaremos más extensamente al final de esta entrevista de las relaciones o del contraste entre esta idea que nos está explicando ahora del rentismo y la teoría económica liberal, para entendernos en términos generales. ¿Podríamos, por terminar de precisar un poco más la idea sobre lo que vamos a extendernos luego en nuestra entrevista, podríamos precisar más la idea en el sentido de la relación que hay entre esta forma de actividad económica y el mercado? Es decir, ¿es necesariamente perturbadora para un mercado? ¿Lo altera sustancialmente? ¿Lo puede llegar a aniquilar también incluso? Potencialmente, pero no necesariamente. O sea, uno puede pensar casos donde uno o dos participantes en el mercado sean rentistas, o sea, que vendan un producto, un bien, un servicio a un precio muy superior al que ellos estarían dispuestos a venderlo, porque tiene una ventaja compartida fundamental, pero que haya una situación de equilibrio en el mercado donde la solución del mercado sea congruente con una situación de competencia. Por ejemplo, un país que tiene una región del mundo que tiene una ventaja fundamental en términos del clima o de la calidad de la tierra, siempre producirá trigo o maíz a un costo muy inferior al precio mundial. En términos del mercado, el funcionamiento del mercado mundial puede ser impecable, pero esos productores en esa región recibirán un precio mayor al que ellos podrían vender, y por lo tanto serán permanentemente rentistas, y no necesariamente afecta el funcionamiento del mercado en el corto plazo. El problema es que cuando la renta es muy importante con respecto al desarrollo de la región o del país o de una empresa, puede afectar los incentivos para modernizar esa región de tal manera que puede resultar contraproducente en términos de crecimiento a largo plazo. Y finalmente, sobre esta primera aproximación, quería también pedirle que nos dibujara también en este mismo sentido que estamos hablando ahora, muy a vista de pájaro todavía, si sería posible dibujar un mapa del mundo, del conjunto del planeta, en el que se producen más o menos situaciones de rentismo. Es decir, es algo más propio de áreas que fueron colonias de metrópolis europeas, es más propio, hay zonas que son inmunes, digamos, al rentismo, que no lo practicaron o que lo practicaron en menor grado. ¿Es algo que uno puede encontrar en el corazón de Europa también? Sí, claro. El rentismo es natural en actividades o regiones donde hay un factor de la producción que por naturaleza es limitado. Eso es generalmente lo que tiende a producir una renta. Entonces, por ejemplo, la producción de materias primas, sobre todo los minerales, también los hidrocarburos, tienden a tener cierto componente de rentismo porque hay diferentes niveles de eficiencia en la producción. Entonces el más eficiente tiende a tener una renta más o menos permanente mientras dure el yacimiento o mientras dure la veta para la explotación del oro o la plata, por ejemplo, ¿no? Y también en el mercado moderno se puede generar una renta relativamente permanente cuando se genera una ventaja, por ejemplo, con el establecimiento de marcas. O sea, uno puede tener una marca suficientemente atractiva o poderosa que permita un diferencial entre el costo de producción y el precio de venta durante un tiempo relativamente largo, a pesar de que haya competencia, ¿no? Entonces, los países intensivos en producción de cosas, donde haya un factor de producción que tenga límites naturales, probablemente tengan rentas. Y en el mercado moderno, donde se tengan nichos de mercado, donde la marca juega un papel importante, probablemente también haya rentas, por lo menos en el corto plazo. Esto, por poner ejemplo, es algo que puede estar ocurriendo, no sé, en el mundo de las nuevas tecnologías. Bueno, una tableta Apple, por ejemplo, probablemente la gente esté dispuesta a pagar un sobreprecio que no se justifique por los ingredientes que van en la manufactura de la tableta.
porque hay un prestigio, un beneficio adicional que no es proporcional al costo de producción involucrado en la producción de la tableta por sí. En largo plazo quizá eso se diluya por la competencia de otros, pero durante un periodo de tiempo que puede ser importante, puede haber una renta derivada de la fortaleza de la marca. Entonces estamos hablando de un fenómeno ciertamente complejo, es decir, es un fenómeno que podemos relacionar, como ha dicho ahora, concretamente con estos dispositivos, o podríamos relacionarlo, no sé, con la producción petrolífera en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, y en el otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, el desarrollo de los derechos de autor y las patentes. No la patente de corso, sí, sino la patente que protege temporalmente y le da un monopolio temporal a un investigador que innova y que recibe una compensación que fomenta la innovación a través de una patente. La patente, que están reconocidas en las constituciones de muchos países como un monopolio temporal que tiene como objetivo fomentar la innovación, le da en el corto plazo una renta a ese inventor para fomentar la invención. Pero obviamente siempre hay un punto de equilibrio en donde esa patente se convierte en una restricción a la competencia del crecimiento y en qué medida la patente puede estimular la invención, y lo que tiene que hacer el Estado nacional, pero también la comunidad internacional, es encontrar el punto medio, de tal manera que el fomento de la patente sirva, la existencia de la patente sirva para fomentar la innovación y no para crear un monopolio artificial que beneficie solamente a algunos. Muy bien, pues precisamente vamos, si le parece bien, a arrancar de esta última observación para ir introduciéndonos ahora en un análisis más histórico de este fenómeno. Como sabe bien, el proyecto 2010 Historia es un proyecto que se centra en el análisis histórico, pero siempre con esta sensibilidad que tiene para ver a través del análisis histórico, de la interpretación histórica, problemas actuales que entendemos que en buena medida tienen explicaciones de diferente tipo, pero también una explicación histórica, o que la historia debe ser un componente, digámoslo así, importante en su explicación. Hablaba usted hace un momentito de el caso, por ejemplo, de una patente que otorga, y decía usted textualmente, un monopolio temporal al inventor sobre ese invento, lo cual puede fomentar que otros también se apliquen a la invención porque otorga una renta durante un cierto tiempo, ¿no? Y que el problema está precisamente en buscar ese equilibrio. Pensemos ahora en un mundo como era el de los imperios atlánticos europeos, en el que, sobre todo en el caso de la monarquía española y en el caso de la monarquía portuguesa también, estos monopolios se otorgaban pero sin ese límite, ¿no? Es decir, se otorgaban de una manera, en principio con una idea de casi de eternidad, ¿no? El monopolio iba a durar siempre. Y funcionaron así durante muchísimo tiempo, ¿no? Estamos ahí en los orígenes de este problema, y cuando estamos hablando de los imperios organizados en base a monopolios comerciales y impedimentos de concurrencia comercial, no sé, para comerciar con tabaco, con otros productos, los impedimentos para que en la parte colonial se desarrollen cultivos o industrias que están también en la parte metropolitana, es decir, todo este engranaje económico que montan las monarquías europeas en sus inmensos territorios están sentando bases para este tipo de actitudes económicas. Sin duda, obviamente existe desde antes. El fenómeno del rentismo ha existido desde que empezó el hombre a producir y comerciar conjuntamente. De hecho, el descubrimiento de América y la conquista del continente americano por parte de Iberoamérica, de Iberia, ¿no? Entendido por España y Portugal, es como reacción a terminar con una renta. O sea, la exploración portuguesa, sobre todo en el Océano Índico, era producto de tratar de darle la vuelta y tener ganancias extraordinarias en el comercio de las especias. La búsqueda de la pimienta, el clavo, etcétera, en el Océano Índico y incluso en el Océano Pacífico, y era producto de que, como no podía comerciarse a través del Medio Oriente, y se ve terminado también con la ruta de la seda,
las naves portuguesas buscaban beneficiarse del comercio con el Océano Índico y el Océano Pacífico para traer a Europa las especias que le dieran sabor a la comida, pero sobre todo grandes utilidades a ellos. Entonces, había una renta, digamos, que era producto de una restricción al comercio por razones geopolíticas, y de esa búsqueda de utilidades extraordinarias surge el descubrimiento de América, que después se sostiene en el tiempo con un régimen acotado de comercio a través de distintos mecanismos que encontró sobre todo la corona española para tratar de capturar el beneficio de la explotación minera u otra en el continente americano a través de crear rentas que terminaron siendo permanentes, pero quizá en el largo plazo tuvieron un efecto que fue en detrimento de la modernización de la propia España. Entonces, efectivamente, en la organización económica de las Indias, a través del Consejo de Indias en España, se generó un régimen un tanto antiliberal, tratando de capturar ciertas rentas de la actividad económica en el continente americano, particularmente en la Nueva España, en México, y en el Virreinato de Perú, ¿no? Sí, precisamente la crítica que comienza a hacerse en el siglo XVIII a la monarquía española se centra por parte de teóricos, sobre todo británicos, pero también de origen holandés y algunos también en Francia, se centra mucho precisamente en ese aspecto que usted mencionaba ahora de las prácticas. No es un término que se utilice mucho entonces, pero lo podríamos utilizar ahora para entendernos, que usted recién utilizó, de prácticas poco liberales de comercio, es decir, la restricción del comercio y el comercio cerrado con candado en los puertos en pocos puertos además del propio sistema imperial español, generando, eso sí, en estos lugares rentas fabulosas, rentas gigantescas. Algunos de estos puntos serán, por supuesto, en México el Consulado de Comercio, y en Cádiz también su propio Consulado de Comercio. Mi pregunta sería la siguiente: ¿considera que esta práctica, a la altura, digamos, de la segunda mitad del siglo XVIII, claramente está dejando de ser beneficiosa en términos globales para el propio imperio? Es decir, el propio imperio puede estar ya acusando las consecuencias de este tipo de política económica de una manera global, a pesar de que los comerciantes de México, de Cádiz, sigan siendo fabulosamente ricos, claro. Sí, claro. Sí, bueno, obviamente la renta genera a los participantes directos un beneficio extraordinario que tiene un enorme incentivo a proteger. Y que probablemente no necesitan expandir porque es suficientemente atractivo para hacerlo, ¿no? No por nada México se le conocía como la ciudad de los palacios. ¿Cómo no hacer palacios si tenían una enorme riqueza que generaba, que se traducía en construcciones extraordinarias en México y quizá también algunas en España? La diferencia es que los países marítimos, sobre todo Holanda e Inglaterra, que no tenían esta capacidad de generar rentas de manera natural, porque no tenían acceso a los recursos naturales limitados que sí se tenían en el resto, por lo menos en el reino español, tuvieron un incentivo para generar una economía moderna que acabó siendo más importante y más enriquecedora para esas naciones que el rentismo producto de las materias primas en la Nueva España y en España, ¿no? Entonces, por eso el desarrollo, por ejemplo, de las sociedades mercantiles en Holanda, que les permite crear grandes emporios navieros para conquistar el Océano Índico y el Océano Pacífico, rebasaron con mucho al éxito que habían tenido 2 siglos antes los portugueses, al éxito que habían tenido las grandes ciudades comerciantes de Italia como Venecia y Florencia, y luego sucedió lo mismo con la explosión comercial e industrial en el siglo XVIII de Inglaterra, y luego en el siglo, por supuesto, XIX, ¿no? Entonces sí, hay un efecto. Pero esta idea de tratar de capturar el valor de la tierra
y la renta surgió, o sea, hizo crisis en el siglo XVIII y luego más en el XIX, pero empezó desde el siglo XVI, en cuanto empezó a colonizarse el continente americano, con el descubrimiento de la riqueza mineral en el Potosí, en el sur, y luego en México, en Guanajuato, y en Potosí también, en Solís Potosí, en México, de la misma manera. Pero inmediatamente que la corona empezó a funcionar en México, impuso restricciones, una a través de Sevilla primero y luego Cádiz, pero no solamente allá, sino incluso acá. En México se prohibió, por ejemplo, la producción de vino, Sí. excepción hecha del vino producido en el estado de Coahuila, que se consideraba lejano para poder competir, y se crearon los estancos, que son monopolios de Estado que generó la corona para apropiarse de recursos de la colonia, ¿no? Entonces no solamente estaba monopolizado el comercio a través de las casas comerciales de Sevilla y Cádiz, sino también estaban monopolizadas por el Estado ciertas actividades en México, y por eso la Constitución, en su artículo 28, hoy en día todavía dice: quedan prohibidos los monopolios y los estancos, aunque bueno, el común de la gente no tiene la más remota idea de lo que es un estanco, ¿no? Entonces es una cosa que empezó desde muy al inicio y que tuvo sostén por la enorme riqueza en materia de producción de plata y oro que hubo en América, que sostuvo durante un tiempo muy importante al Imperio Español. No, porque además es, digamos, es un tipo de monopolio y por lo tanto también de economía sustentada sobre el rentismo, que en principio, cuando se descubre el Cerro Rico del Potosí y después las minas de Guanajuato, también de nuevo parece que no tienen fin. Todo el mundo pensaría, bueno, alguna vez se terminará este cerro, pero desde luego no lo verán ni mi generación ni las futuras probablemente que yo pueda tener en perspectiva. Es decir, el horizonte era ilimitado en ese sentido, ¿no? Una monarquía que está surtiendo de plata a toda Europa y que después descubre su sustitución en minas más al norte, en Nueva España, puede estar muy confiada en que ese sistema va a perdurar. Creo que quizá un punto interesante sea el momento en el que, a pesar de que sigue existiendo una gran riqueza minera, en este caso ya en Guanajuato, se llega al convencimiento de que se están, por lo menos ahora ya sí, me estoy refiriendo a los años 70, 80 del siglo XVIII, vislumbrando los límites de ese modelo, ¿no? Es decir, personajes como Gálvez o otros personajes que vienen aquí a América quizá traen una imagen más imperial de la monarquía, en el sentido de hacer más estatal todavía todo ese sistema, ¿no? ¿Cree usted que estos, desde la libertad, los decretos de libertad de comercio de 1778, las visitas de Gálvez, la remodelación de la monarquía, tiene que ver con esta idea de que el sistema basado en los puros monopolios y en las formas de estanco y demás pueden estar agotándose, o para la propia monarquía puede estar viéndolo? Sí, sin duda, pero en términos relativos. Sí. O sea, no es tanto que España haya dejado de tener éxito en la explotación minera, sino que tuvieron éxito los holandeses y los ingleses. Un éxito que resultó avasallador. En el siglo XX tuvimos un fenómeno similar. Las grandes reformas neoliberales de fines de los años 80 y los 90 se deben sobre todo al éxito de los tigres asiáticos. O sea, al ver el éxito enorme de Corea, de Taiwán, de Hong Kong, los tomadores de decisiones en Europa, en América Latina, dicen, bueno, quizá esta idea un poco autárquica de vernos el ombligo y de no comerciar mucho no es tan buena como creíamos. Pero es porque el éxito de esos países, y en este caso sobre todo de Inglaterra y de Holanda, se convirtió en un espejo para el resto de Europa, que se dijo, bueno, si yo quiero realmente progresar, tengo que empezar a tener una manera distinta de ver el mundo, y que no solamente es un fenómeno español, sino también un fenómeno francés. Porque el caso de Francia es muy interesante. En Francia, digamos, hay lo hay en todos los países, pero hay una tensión entre la Francia marítima, que tiende a ser un poco más comprometida con el comercio internacional, con la apertura, quizá también en España, Barcelona, a lo mejor el País Vasco, un poco más comprometidos con la globalización, y el interior de Francia,
que es agrícola, pero en Francia el rentismo de Francia, y se ve en sus castillos, en la Loire, o en Normandía, o en la Île-de-France. El rentismo surge de la enorme riqueza agrícola que tienen, producto de un clima privilegiado y una capa de fertilidad muy gruesa. Entonces el rentismo francés viene viene de hecho del Golfo de México, porque la corriente del Golfo es la que lleva el agua a Francia, lo que le da un clima templado con relación a la latitud donde está Francia, y tiene una franja muy importante de fertilidad. Y por eso en Francia es donde se da la doctrina económica de los fisiócratas, que viene precisamente incluso en su etimología de la tierra. Entonces el valor, la creación de valor surge de la tierra, y en cambio en países como Inglaterra y Holanda, la creación de valor viene de la capacidad de comerciar, del comercio. Entonces la economía es secundaria a las sinapsis que se pueden hacer en la sociedad a través de las transacciones. Entonces tienden a ser más liberales. Los países que tienen una base económica fundada en una renta que les da una ventaja especial y que les permite tener un beneficio extranormal, tienden a ser países menos orientados hacia la modernización, hacia el mundo liberal y hacia el comercio. Entonces no solamente es un fenómeno español, sino lo fue italiano en una época al principio del Renacimiento, y luego fue trasladándose hacia Europa del norte y hacia el oeste por la importancia de las colonias y también de los Estados Unidos. Entonces en el siglo XIX tenemos no solamente la influencia de lo que pasa en Europa, sino que se empieza a despertar un gigante que es Estados Unidos, que con México comerciaba muy poco. De hecho, cuando vino a México el visitador Gálvez a implementar, fue el primer neoliberal de México, la apertura económica y tener un poco de apertura comercial, empezaron a venir a Veracruz barcos no solamente españoles, sino barcos de los Estados Unidos, entonces empezó a haber un cambio en la concepción que se tenía anteriormente, ¿no? Yo creo que también que deberíamos valorar quizá el hecho de que efectivamente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII y a medida que nos vamos acercando hacia el final de este siglo de una manera más clara, efectivamente tanto Holanda como Inglaterra son los países de éxito, tanto que incluso los teóricos del imperio en el propio imperio español tienen como clara referencia ya que lo que hay que hacer es algo parecido a lo que han hecho esas potencias, ¿no? Esta idea de que hay que construirse una especie de commercial empire en el imperio español es algo que yo creo que está en la cabeza de Gálvez, en la cabeza quizá también de Campomanes, es decir, de todos estos que al mismo tiempo son teóricos y prácticos del imperio porque son los que lo gobernaban de una manera efectiva. Lo que creo es que también, y esto lo quería preguntar, sobre esto quería preguntarle su opinión, creo que también en estos ámbitos de la Europa noroccidental, especialmente en Inglaterra, y digo en Inglaterra quizá más que en otros lugares de Gran Bretaña, también en Escocia y en Holanda, se desarrolla una teoría muy fuerte desde mediados del siglo XVII sobre el individualismo propietario, y por lo tanto una idea que empieza a desarrollar teórica y prácticamente muy fuerte sobre la nueva filosofía moral basada en la importancia que tiene la propiedad privada. Esto, de cara a lo que venimos hablando, creo que puede tener su importancia, ¿no? Es decir, el hecho de que la nueva filosofía de David Hume, de Mandeville, de todos los grandes teóricos de la segunda mitad del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hasta Malthus quizá, etcétera, estén insistiendo muchísimo en la propiedad privada, y que además como antídoto frente precisamente a monopolios y otras formas de comercio privilegiado, ¿no? No, sin duda. O sea, Adam Smith decía en el siglo XVIII que el crecimiento económico dependía en realidad de tres cosas. Uno, la capacidad de especialización, y lo que quiere decir que uno es totalmente contra la autarquía. O sea, el autárquico es autosuficiente, ¿no? En cambio, el que se especializa, para hacerlo, tiene que tener confianza en el otro. Porque muchas veces se piensa que la economía de mercado está basada en el egoísmo. O sea, es mi beneficio contra el tuyo. Pero en realidad lo que nos dice Adam Smith antes de que se pensara
en toda la teoría neoclásica de la maximización de los beneficios, era que el crecimiento económico dependía sobre todo de la confianza que se le tuviera a los demás. Y que de esta confianza surgía la especialización. De la especialización surgía el cambio tecnológico, la innovación y el progreso. Entonces ese era el primer pilar. El segundo era el tamaño del mercado. Entre más amplio fuera el mercado, mayor era la posibilidad de especialización. Entonces no solamente era tener confianza en el otro, sino ampliar el tamaño del mercado. Y por eso durante muchos siglos hubo un gran éxito en el Océano Índico, porque con la imposición del Corán se tuvo un régimen de Estado de Derecho unificado en todo el Océano Índico, que antes del Renacimiento tuvo un enorme éxito comercial, que venía desde el Océano Pacífico, el Estrecho de Malaca, hasta las costas de África, ¿no? Pero es esta concepción de la amplitud del mercado. Entonces, tanto Inglaterra como Holanda tenían esta visión de expandir el mercado, y luego Adam Smith lo complementó con una tercera condición, que era el derecho de propiedad. Porque el derecho de propiedad, no solamente en el sentido de tener una propiedad territorialmente bien definida, sino el derecho a gozar el fruto del trabajo, o el fruto del trabajo físico y del trabajo intelectual. Entonces estos tres pilares que formuló Adam Smith en La riqueza de las naciones son uno de los principales motores de toda la discusión que se dio después en el siglo XIX sobre el desarrollo de la economía moderna desde el punto de vista anglosajona, ¿no? Un actor muy importante en esto, y que fue el primero que quizá cristalizó el concepto de la renta, fue David Ricardo, ya en el siglo XIX, cuando él hace dos teorías, una sobre la ventaja comparativa, que es, digamos, el basamento del comercio internacional, porque no tiene que ser uno competitivo en todo, sino solamente en algunas cosas para tener éxito, y lo que tiene uno que hacer es especializarse en lo que uno es mejor. Pero el otro fue el concepto de la marginalidad, de que en la medida que avanza la actividad económica, se tiene que ir cambiando uno a tierras en el campo agrícola cada vez más marginales. Entonces uno empieza primero produciendo en las que son altamente fértiles, y con la expansión se va uno emigrando a tierras de menor fertilidad. Las de mayor fertilidad, por definición, tienen una renta. Entonces el concepto de renta económica es un concepto que se le debe a David Ricardo en el siglo XIX. Y esta idea que se abre paso a través de estos pilares de la nueva, tanto de la nueva economía política como de una nueva filosofía moral que está basada también en estas ideas del self-interest y incluso del egoísmo, ¿no? En el caso de Mandeville, de valorarlo positivamente como motor económico, y esto de la idea de que los vicios producen también el movimiento de la economía, la valoración del lujo, etc. Todo esto, toda esta nueva idea moral de la economía, por lo que viene explicando, se opone, básicamente se opone a todas las formas de rentismo basadas en monopolios o basadas en privilegios comerciales, pero no necesariamente a todas las manifestaciones y las formas de rentismo, ¿no? Es decir, puede haber formas de renta que esta nueva filosofía liberal acepte como formas correctas de actividad económica, ¿no? Sí, bueno, un poco en el siglo XX, la creación destructiva de Schumpeter, ¿no? O sea, el incentivo es capturar la renta para generar un crecimiento económico, pero la clave, un liberal diría, está en la capacidad de que no haya barreras para entrar. En la medida en la que yo erijo barreras para proteger la renta, la hago desde el punto de vista del mercado indeseable. Entonces, nosotros podemos pensar en una situación donde la renta sea positiva, porque genera un interés económico y permite además hacer una inversión para el crecimiento futuro, pero siempre y cuando no se preste a un abuso. Por eso hay una línea muy fina entre si la renta es positiva o negativa. En la medida que yo trate de protegerla, entonces genero
lo que en inglés llaman un comportamiento rentista para tratar de capturar la renta en detrimento de la sociedad. Entonces, un poco lo negativo de la renta es el incentivo perverso que puede generar, no solamente el hecho de tratar de maximizarla, que ese es el efecto negativo estático, sino el efecto negativo dinámico, que implica que detengo el crecimiento de todos los demás para que yo proteja mi propia renta. Y muchas veces el Estado está, por supuesto, aliado con el rentista, porque en realidad lo que hacen es compartirse los beneficios. O sea, el rentismo genera utilidades de las que el Estado puede ser partícipe, y si son suficientes, las utilidades pueden mantener a una sociedad rentista durante un periodo de tiempo relativamente largo, y además producir un tipo de esclerosis económica, en el sentido que no fomenta la innovación y el intercambio, precisamente gracias a que tiene una renta. Yo quisiera ahora que nos moviéramos en este recorrido para ir avanzando hacia problemas más actuales. Quisiera que nos moviéramos ahora en ese escenario que podríamos definir entre colonialismo y postcolonialismo, ¿no? Siempre normalmente por postcolonialismo se ha tendido a hacer más referencia a situaciones de descolonización más recientes a nuestra era, ¿no? Es decir, la descolonización de África, en Asia, etcétera. Sin embargo, el primer caso de descolonización o de abandono de situación colonial se produjo precisamente en América, ¿no? Y se produjo primero en el norte y luego en el sur, primero en la América anglo y luego en la América latina, ¿no? Yo aquí quisiera hacerle dos preguntas. La primera sería, ¿qué tanto de esas tendencias o dinámicas de política económica que sustentaban de manera muy poderosa el rentismo a través de sus monopolios, a través de sus estancos, a través de todas estas formas de actividad económica muy privilegiada, qué tanto se transmite a los estados, a las repúblicas que se generan en el postcolonialismo, a las repúblicas latinoamericanas del siglo XIX? ¿En qué medida heredan estas actitudes? O si, por el contrario, la revolución de independencia significó una revolución liberal en toda línea y por lo tanto una ruptura con estas tradiciones previas de la época colonial, ¿no? Si estamos ante repúblicas realmente liberales, vaya. Yo creo que el problema, el siglo XIX fue toda una discusión, que otros lo dirían una guerra entre los liberales y los conservadores, ¿no? El problema, yo creo, del rentismo es que nos dejó sin instituciones para enfrentar la independencia. O sea, instituciones, porque el mercado y el liberalismo no pueden funcionar sin instituciones. O sea, no son sinónimos de un Estado débil, sino un poco al contrario, de un Estado que permita que se den las transacciones y que haya el suficiente nivel de intercambio para poder generar el progreso. Entonces, digamos, las excolonias latinoamericanas, huérfanas de la corona española, fueron un poco víctimas de la ausencia de instituciones, a pesar de las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII. Quizá no se lograron cristalizar suficientemente el establecimiento del imperio de la ley y el respeto a los derechos de los demás, incluido el derecho de propiedad, que permitieran un desarrollo adecuado, entre otras razones quizá por la importante concentración de la propiedad en manos de la Iglesia y de algunos habitantes de las excolonias, que no permitieron un desarrollo institucional necesario para poder realmente progresar. O sea, si uno ve el Museo del siglo XIX en Washington, pues es un museo a la creatividad, al crecimiento económico, al desarrollo de herramientas para el trabajo, ¿no? En la feria, el Museo del Smithsonian en el Mall de Washington, ¿no? Los museos del siglo XIX en América Latina, pues, son de una naturaleza muy distinta, ¿no? Sí. Algunos teóricos sobre todo que se han ocupado de escenarios africanos, recuerdo concretamente un artículo, dará unos 10 años, de Nunn, un profesor de Toronto, hablando sobre Ghana. Él decía que, tratando de hacer
una aplicación de la teoría de los juegos al desarrollo del rentismo en un país que se descubre con grandes recursos petrolíferos. Decía que precisamente algo que usted ha señalado ahora de manera literal, es decir, que el juego de instituciones estatales débiles junto con grandes recursos naturales e inseguridad en la propiedad privada son las condiciones que en el modelo que él desarrolló casi seguro abocan a un país al rentismo, ¿no? Sí, sí. Estamos realmente, claro, en el siglo XIX en América Latina estamos realmente ante esa situación, ¿no? Instituciones débiles, muchos recursos naturales, muchísimos, y quizá por lo que decía usted también respecto de la concentración de propiedad todavía en manos de muertas, ¿no? Como las de la Iglesia o comunales, pues también poca dinámica en la propiedad privada, ¿no? Sí, el problema era no solamente que no se respetaban los derechos de propiedad privada, sino que no se respetaban los derechos de propiedad, punto. Sea ella pública o semipública, como la de la Iglesia, o comunal o privada. Entonces era, digamos, en ese sentido, el peor de los mundos. Y todavía estamos en el proceso, en América Latina, de resolver estas contradicciones históricas, ¿no? Y han sido un freno, sin duda, al crecimiento económico de nuestros países, ¿no? Yo creo que no cabe duda. Y está relacionado con haber tenido un número importante de años donde la minería en los siglos de la colonia y después el petróleo en el siglo XX tuvieron una importante influencia en el pobre desarrollo institucional y modernización de América Latina, ¿no? Y quizá deberíamos también señalar algo respecto del otro lado del esquema, porque cuando hablamos de situaciones de colonialismo y contrapuestas a situaciones postcoloniales, normalmente la vista se nos va hacia el lado colonial, ¿no? Es decir, en el caso de África se nos va hacia los países africanos, en el caso de América Latina hacia las repúblicas nuevas creadas. Sin embargo, creo, y por la parte que me toca, claro, como nacional de allá, creo que en este caso concreto algo similar podríamos decir de la metrópoli. Es decir, quizás sea un caso curioso, pero es un caso en el que la metrópoli, sin grandes recursos naturales, pero sí con las otras dos condiciones, debilidad institucional y, bueno, tan poca seguridad de la propiedad privada que el Código Civil Español es de 1889, ni más ni menos, ¿no? También tiende a desarrollar, incluso mucho más allá del siglo XIX, formas muy claras de rentismo y de monopolio, ¿no? No, sin duda. O sea, digamos, el sistema económico y político español era rentista, pero o sea, lo que pasa es que las minas estaban del otro lado del Atlántico, pero sí, en el fondo, el hecho que se ha desarrollado, digamos, el centro de España y no la periferia, es parte del mismo asunto, ¿no? No están divorciados, están íntimamente relacionados, ¿no? Barcelona hubiera tenido quizá una visión distinta de la que tuvo Castilla, Madrid, precisamente por esas razones, ¿no? Y en México también. O sea, en México es un poco curioso porque durante varios siglos fuimos el gozne de la nao de China, que es un fenómeno muy curioso porque a pesar de que éramos un país rentista por la gran cantidad de recursos naturales, sí, y plata y oro, éramos el puente entre Europa y Asia con la nao de China, pero en el fondo éramos un país un poco liberal, ¿no? Y México siguió siendo un país poco liberal durante un número muy largo de años, en gran parte, creo yo, por su propia riqueza natural. Y en España también, pero la riqueza natural de España no estaba solamente en España, sino sobre todo fuera de España, pero era beneficiaria de ella, ¿no? El Quinto Real, en México hay una cadena de hoteles que se llama La Quinta Real, pues era la manera en la que nos dividíamos los beneficios entre las colonias en América y España, ¿no? Y en este sentido podríamos trazar algún tipo de contraste entre antiguas metrópolis que sin embargo desarrollan también, una vez que se desprenden de su imperio colonial, desarrollan formas muy claras de rentismo. Francia lo mencioné antes, España, en Europa, formas de rentismo, digamos, creo que podríamos calificar de muy radicales, como las que existen en algunos países de África, Guinea o Ghana, por ejemplo,
Y formas también muy radicales acá, como la de Venezuela, ¿no? O formas un poco más matizadas, ¿no? Como es el caso de México. Es decir, ¿hay un mapa de este fenómeno? Todo es una cosa de grado, ¿no? O sea, Jürgen, en todas las economías, en todas las relaciones del mundo ha habido siempre un cierto grado de rentismo, ¿no? Pero el punto es si es la actividad predominante, ¿no? Ajá. Incluso en el Imperio Inglés había, obviamente, un rentismo fuera de Inglaterra con el azúcar, ¿no? En Francia también hubo, bueno, grandes castillos que uno puede visitar hoy en día que son producto de la renta de la caña de azúcar en Inglaterra, y la propia discusión de lo que se llamaba en el siglo XIX los Corn Laws, que era la discusión sobre si debían terminar con la situación de privilegio para los agricultores ingleses con el objetivo de poder desarrollar la industria, porque el trabajador inglés en el sector industrial necesitaba trigo barato, y a través de los Corn Laws se quería que el trigo fuera caro para proteger a la aristocracia británica en contra de la burguesía industrial. Entonces, incluso en Inglaterra existió ese fenómeno, pero la batalla ideológica la acabaron ganando los liberales, ¿no? La revista The Economist se fundó precisamente con la discusión de los Corn Laws, y el principal economista que argumentaba en el Parlamento británico sobre ella era justamente David Ricardo, ¿no? Entonces, incluso allí ya lo había, pero yo creo que es una cosa de grado. En América Latina, que es un país rico en recursos naturales, minerales, durante la colonia y después petroleros en el siglo XX, pues hay una tradición rentista importante que vemos hoy en día en Venezuela, y que hemos visto también en países como México, sin duda, ¿no? Se puede hacer un mapa del rentismo. Lo que yo creo es interesante es pensar que no hay, o es difícil pensar en países auténticamente desarrollados que hayan basado su desarrollo puramente en una ventaja rentista. Ajá. ¿No? Hay países desarrollados que tienen una renta importante, pero que se desarrollaron no con base al rentismo, sino con base a crear instituciones modernas, ¿no? Incluida, por supuesto, Francia, donde también hay esa tensión entre el rentismo y el crecimiento económico basado en la innovación y el desarrollo tecnológico y el intercambio, ¿no? Incluso podríamos también precisar algo más sobre este rentismo y, por decirlo así, el sexo político, ¿no? Es decir, hay rentismo en países de clara vocación socialista o comunista, ¿no? O por lo menos en regímenes que se presentan a sí mismos como tales, o que se presenten como regímenes dictatoriales, digamos, más decantados hacia la derecha política, ¿no? Es decir, tendríamos también esta práctica desarrollada en diferentes escenarios ideológicos, ¿no? Y asumida como práctica, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, sería un caso muy... Sí, claro, no, por supuesto. El nacionalismo revolucionario tiene en parte su sostén en el hecho de que hay una renta que permite mantener esa ideología, como le ha permitido a Venezuela tener un socialismo bolivariano, que sin petróleo no sería bolivariano. Bueno, no es socialismo, y es bolivariano porque tiene petróleo. Sin petróleo sería una situación radicalmente distinta, ¿no? Pero digamos, las economías basadas en renta tienen una oportunidad importante de desarrollarse, pero también tienen un reto muy importante, porque esa renta puede convertirse en un importante freno a su propio desarrollo, ¿no? Entonces, cómo manejar una renta y las implicaciones que tiene, ¿no? Porque tiene implicaciones no solamente desde el punto de vista de asignación de recursos, sino de un reto intergeneracional. Porque, ¿quién es el propietario de esa renta? ¿Los ciudadanos de hoy o los de mañana? ¿Y con qué derecho la exploto yo hoy en detrimento de los mexicanos de mañana? ¿O cómo hago para que haya una justicia intergeneracional que permita compartir esa ventaja natural de una manera más equilibrada? Quizá un caso, respecto a lo que dice ahora, interesante sería el de Noruega, ¿no? Noruega es un país que descubre un importantísimo recurso natural, podría no tener impuestos, sin embargo, quizá dentro de esa filosofía de hay que mantener este recurso, o los beneficios de este recurso para generaciones futuras, decide
seguir teniendo impuestos y altos impuestos además, a pesar de poder vivir sin ellos. Poder vivir sin ellos, ¿no? Sí, bueno, precisamente porque tienen ellos, es un buen ejemplo. O sea, Noruega es un país desarrollado que descubre importantes yacimientos de petróleo y que toma una decisión de justicia intergeneracional a sabiendas que quizá lo que más convenga es explotarlo hoy, porque el mercado está mandando una señal. Hoy el precio del petróleo está alto, ahora la renta es máxima. Saquemos el petróleo, pero constituyamos un fondo soberano manejado de una manera autónoma, de tal manera que aseguremos la justicia intergeneracional. Eso, y además hacerlo de una forma democrática. Los países de América Latina no somos Noruega, pero Noruega sí implica un paradigma ejemplar que habría que meditar sobre si vale la pena seguirlo o no. Porque obviamente el incentivo para un régimen menos democrático, es decir, me apropio yo de la renta, yo la distribuyo y con eso mantengo mi régimen político, que de otra manera no sería sostenible, ¿no? Y económico, y político y económico, ¿no? Yo precisamente para ir cerrando nuestra conversación quería llegar al punto que ahora levantaba usted tan hábilmente, es decir, qué contraste, ¿no?, entre una decisión que es una decisión estratégica y de muy hondo calado y de muy largo plazo, ¿no?, la que toma Noruega cuando descubre no hace tanto sus importantes yacimientos petrolíferos, con la misma situación en otras latitudes. ¿Es esperable, según usted, que ese escenario ideal, bueno, ese escenario que podemos entender más acorde con lo que debería ser una política económica de Estado ajustada, se pueda producir también en escenarios latinoamericanos y sobre todo a raíz de los últimos e importantísimos movimientos hacia una democracia más participativa y más plena en la mayor parte de los países de América Latina, quizá con la excepción de uno solo o de dos? ¿Se podría esperar esto? Es decir, ¿esto va de la mano de la democracia? ¿Va par y paso al mismo tiempo que el desarrollo político y podría también implicar un cambio en esas actitudes rentistas? Yo creo que el desarrollo pleno de un país, el desarrollo económico pleno de un país implica un ejercicio de introspección, de un poco de verse en un espejo y hacer una reflexión sobre lo que uno hace mejor. De hecho, el desarrollo es sinónimo, el proceso de desarrollo es sinónimo del descubrimiento de las ventajas comparativas, en el fondo. Y en ellas puede jugar un papel importante, ¿por qué no?, un recurso natural no renovable que genere una renta importante, ¿no? Y la clave es que ese recurso natural que genera una ventaja inicial no se convierta en un obstáculo. Pero la discusión democrática de cómo utilizar ese recurso, de cómo invertir en él, de cómo transformar porque es un activo, cómo transformar a ese activo en un activo que permita el desarrollo pleno, es posible. Y yo siento que en América Latina el hecho de que estemos apostando por tener una sociedad moderna, democrática, es probablemente un buen síntoma. Ahora, por ejemplo, que los precios de las materias primas empiezan a ser menos atractivos, por lo menos en su crecimiento, hace que economías como la brasileña, la peruana, la chilena, que han gozado en los últimos 10 años de una renta producto de incrementos importantes en los precios de las materias primas, hagan una reflexión sobre si el modelo que están siguiendo es sostenible y si no valdría la pena apuntalar un modelo de desarrollo más parejo, más basado en el ciudadano, más inclinado a la economía del conocimiento y al intercambio, que uno basado solamente en la explotación de los recursos naturales y de una renta producto de la naturaleza, pero no del ingenio humano, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto de América Latina. O sea, los recursos naturales son una gran oportunidad para dar un salto al desarrollo, pero en el fondo el desarrollo depende mucho menos de la explotación de ese recurso natural
que de crear las condiciones que sean propicias a un desarrollo más pleno, ¿no? Pues precisamente a raíz de eso yo quería hacerle una última pregunta que tiene que ver muy directamente con este país, con México. Es decir, si hay un país de América Latina donde, desde mi punto de vista como observador de fuera, se ha producido un debate intenso sobre qué hacer con un gran recurso natural y cómo gestionarlo desde los años 30 hasta hoy, ha sido precisamente en México. ¿Usted cree que las reformas anunciadas van en esta dirección, o las reformas en el sector energético van en esta dirección, son correctas en ese sentido, en el sentido que venimos apuntando de que no estén tan basadas en el rentismo, sino que puedan poner en marcha otros motores económicos? Potencialmente, sí. En la concepción de la propuesta de reforma que hizo el presidente Peña Nieto, sin duda. Porque el sector de hidrocarburos en México, en la Constitución está considerado todavía como un sector estratégico. Al ser estratégico, tiene una camisa de fuerza, y ataduras que impiden la competencia. Entonces el presidente Peña Nieto hizo una cosa que es realmente muy valiosa, que es, en su iniciativa, borra de la lista de sectores estratégicos del artículo 28 de la Constitución, donde también estaban, por cierto, los estancos, borra 5 palabras: hidrocarburos, petroquímica básica, energía eléctrica. El presidente considera estos sectores tan importantes que ya no son estratégicos. Y al no ser estratégicos pueden ser tratados como cualquier otro sector. Entonces, esto potencialmente es altamente revolucionario. En México hemos caído en una trampa al decir que no podemos hacer la reforma energética, no podemos aprobar una reforma energética e implementarla por razones ideológicas, cuando en el fondo son razones de interés. Hay grupos de interés que se benefician del status quo, incluido el propio gobierno que comparte la renta, que han impedido transformar al sector energético. De hecho, sabremos que hemos llegado a un régimen distinto cuando, en lugar de hablar del sector energético, hablemos de un mercado de energía. Entonces, en México podemos crear un mercado de energía que apuntale el desarrollo. La respuesta es sí. No va a ser fácil, pero el hecho de que los hidrocarburos no sean en México, una vez, si es que pasan las reformas, estratégicos, es cuando estaremos sentando las bases para hacerlo. O sea, realmente es históricamente muy importante. México está diciendo que constitucionalmente la minería, los hidrocarburos, la petroquímica básica y la energía eléctrica son tan importantes que ya no lo son jurídicamente estratégicos. Y eso es un cambio muy importante. Y yo creo que la mayoría de los mexicanos estaría de acuerdo con esa visión. Pero se requiere, por supuesto, una labor muy importante de educación, de distinguir la diferencia entre importante y jurídicamente estratégico. Pues muchas gracias. Los sectores rentistas, para terminar, son, por su naturaleza, estratégicos. Entonces, al quitarle la palabra estratégico, deja de ser en el fondo rentista. Y al alejarnos del rentismo del petróleo, los mexicanos estaríamos, si lo logramos, accediendo al desarrollo. Pues muchísimas gracias. Encantado, con mucho gusto, Chema.